estaban conectadas dos, pero bueno, qué bueno que ya se añadió Bren y también Rebeca Tarín y Susi Majarres, Vani Cruz, y esperamos que otras más. Bueno, vamos a reflexionar en cuanto a este tema, porque no se trata de juzgar. Si yo a alguna ocasión te llego a señalar algo que le falta más de Dios en esa palabra, en esa acción, yo no te voy a dejar la crítica, sino te voy a dejar lo que dice Dios para profundizar, para ahondar, ¿no? ¿Por qué hablar de la bendición? En primer lugar, hermosa, porque es un tema bíblico que no se ha usado como el Señor dice que lo hagamos, lo que te mencionaba, ¿verdad? Sí, los saludos de llegada, de despedida, Dios te bendiga, ¿y con qué, cómo, de qué manera? ¿Qué dice Dios acerca de la bendición? Y precisamente es lo que vamos a ver, ¿verdad? Y porque vivimos en un mundo caído, maldito, así está nuestro mundo, por eso suceden tantas tragedias, ¿no? Y en la Biblia vemos muchos ejemplos que nunca vino una guerra en contra de su pueblo, sino es porque el pueblo dio lugar a la desobediencia, a la idolatría, a la adoración falsa, a la rebelión, al engaño, a la mentira. Entonces siempre venía con una causa, igual nuestro mundo. Y entonces, en esta noche vamos a ir un poquito más allá de esto, porque vemos que si bien esto pasa en el mundo, ¿sí? También en el círculo de la iglesia, la gran mayoría ignoran los principios de la bendición bíblica, aparte de la arónica, ¿no? Que en este momento leímos al inicio y en el libro de Números capítulo 6. En el círculo de la iglesia muchos ignoran los principios de esto. Es más fácil, y yo te doy esto como un ejemplo a no seguir. Llegas a una iglesia y empiezas a escuchar un cierto lenguaje entre los miembros y tú lo adaptas. No preguntas. Claro, no están diciendo groserías ni cosas absurdas, ¿verdad? Pero no salimos, ¿no? Hay grupos donde siempre, toda la vida, siempre se saludan igual. Así, ¿cómo está hermano en Victoria? ¿Cómo está hermano en Victoria? Y esa es la única respuesta. Y hermana, hermosas, no siempre estamos viviendo esa historia, ¿no? La paz de Cristo. Y mira que de veras es un deseo excelente decirle a otros que la paz de Cristo como parte de la bendición gobierne tu mente y tu corazón. Pero aquí es que no hemos tenido el discernimiento, la sabiduría para agregar que esa bendición de Dios vaya acompañada con una acción de Dios, que sin duda es su gracia, ¿sí? Entonces, vemos que al orar tendemos mucho a repetir y bendice, dice, como te mencionaba hace un ratito, y entonces podemos ir agregando, por ejemplo, algo breve. Más adelante vamos a ver mucho más. Dios te bendiga a ti que estás conectada en esta noche con la fortaleza que necesitas después de unos días de intenso. Dios te bendiga con sabiduría que viene de lo alto para que tomes buenas decisiones y no te arrepientas de las malas. Dios te bendiga con paciencia como fruto de su espíritu para que sepas sobrellevar y soportar aquello que te está costando trabajo. Dios te bendiga con bondad y con compasión hacia tu prójimo, porque alrededor tuyo hay mucha gente que necesita un trato bondadoso y un trato compasivo. ¿Te das una idea? ¿Cuánto me tardé en dar esa palabra de bendición? ¿Sí? Ahora, tenemos que depender del Espíritu Santo para saber, Él nos va a decir qué es lo que necesita esa persona a la que tú quieres bendecir con la palabra de Dios. ¿Y qué decir de las experiencias propias en las que nos han maldecido, verdad? Jesucristo nos enseña a responder a la maldición con bendición. Y esto es otro signo de madurez cristiana
cuando nosotros aprendemos a no usar el ojo por ojo y el diente por diente. Entonces, si tú lees el Evangelio y probablemente estás muy relacionada con las palabras de Jesús, pero yo te tengo que poner en contexto que sus oyentes de aquel tiempo, todo era nuevo, todo lo que decía Jesús era nuevo. Por eso usa mucho la frase, ¿oyeron que fue dicho? Bueno, yo les digo, porque acuérdate que no había tanta literatura por escrito que la gente tuviera en su casa. Los rollos donde estaba contenida la palabra de Dios estaban en las sinagogas y solamente la podían leer los líderes, ¿no? Entonces la gente oía, la gente era muy auditiva. También había sordos, ¿no? Que no querían oír, pero entonces oían mucho, ¿verdad? Entonces digo, ¿oíste que fue dicho? ¿Oyeron que fue dicho? Yo te digo, y les daba una verdad eterna. Fue muy difícil. Te comento algo que me impactó mucho en estos días de reflexión, que me propuse hacer algo diferente la semana anterior. Aparte de poder compartir con ustedes hermosas la palabra, ya en lo personal me puse a, a buscar una palabra que me trajera algo diferente a lo que siempre había yo escuchado. Y me llamó mucho la atención que un predicador decía que cuando se reúne con sus discípulos Jesús para tomar la cena del Señor, hablando de costumbres, hermosa, eran miles de años que celebraban la Pascua. Y la Pascua era una remembranza a la noche cuando fueron liberados del poder de Faraón de Egipto y de Egipto, y que les dio una instrucción de matar un cordero, de meterse a su casa, de teñir los dinteles de la puerta con la sangre, de comer ese cordero con hierbas amargas, una serie de instrucciones que va a pasar al ángel de la muerte y todo eso. Y desde ese hecho, año tras año, se celebraba la Pascua. Algo interesante, Jesús tenía que morir en el tiempo de la Pascua. Por eso estaban participando de la cena pascual, que le llaman. ¿Y sabes qué fue lo que me impactó mucho? Cuando este siervo dice que cuando él les estaba diciendo que a partir de ahora, quítate de la mente generación tras generación heredada de la celebración de la Pascua con toda la escenografía que se usaba, ¿verdad? Y a partir de ahora, cuando tú tomas este pan, que es mi cuerpo, y esta copa, que es mi sangre derramada, vas a recordar que yo di mi vida de sacrificio, pero lo vas a hacer hasta que yo regrese. Ahora, cambia el contenido de tu cerebro por generaciones de estar celebrando la Pascua de la manera de la usanza como se hacía. Y de momento llega Jesús y dijo, ya no más. Ahora cuando celebren la Pascua la van a hacer en memoria de mí. Oye, de veras el Evangelio es para valientes y para obedientes. Y esto es lo que pretendo con este curso, es llevarte más allá de lo aprendido de memoria, de lo establecido, y que seas de esas arrojadas y desafiantes, que el Señor te saque de un tipo de religiosidad o de aprendido de memoria, para que realmente puedas disfrutar estas revelaciones. Yo me quedé impactada, de veras me quedé mucho tiempo. Y como Dios ha venido tratando mucho conmigo, muchas tradiciones que daba yo por sentadas, y me ha pasado, ¿no? Que las ha quebrantado de alguna manera, no que sean malas todas, pero que no me arraigue. Y entonces, este tema, cuando lo estoy preparando, revisando, a mí me llama la atención porque me viene a la mente que cómo tenemos que responder a quien nos maldice, ¿sí? Y en la consejería yo debo decirte que tuve hijas espirituales que su propia madre la maldijo, su padre, sus hermanos, así gente muy significativa. Obvio, extraños, abusadores, esos feos, ¿no? Pero ¿cómo responder?
Y en el momento que nos maldijeron, no sé tú, a mí me maldijeron muy feo. ¿Qué hacer? ¿Cómo responder ante esas palabras? Ahora, no quedan en palabras porque todavía pueden estar resonando en nuestra mente hasta hoy, inquietando el ser. Nos roba la paz, nos roba la valoración, nos roba la estima correcta, ¿sí? Y luego no queda ahí en lo que nos maldijeron, sino que nosotras también lo hicimos, porque pues los padres lo hacían, los abuelos lo hacían y se va heredando, ¿verdad? Esa pésima costumbre inconsciente, porque no tenemos ni idea hasta dónde llega los efectos de esto, ¿no? Sin embargo, tenemos que detenernos ahí un momentito, te invito, me acompañas a detenernos un poquito, pedir al Padre en oración, algo ahí breve entre tú y el Padre eterno. Dime, Padre, quizá ahorita de momento me toma de sorpresa saber o tratar de recordar si fui maldecida por otra persona o personas, familia, amados, amadas, pero que sea tu espíritu y que en el momento, por las palabras tan fuertes, tan hirientes, me hicieron un fuerte efecto y quizá mi mente inconsciente quiso sepultar esa escena o no le di importancia, pero hoy que hablamos de la bendición, yo quiero que la bendición de que mi amado Jesucristo murió en un madero, como dice la Escritura, como un maldito, no siéndolo, y allí quebrantó el precio de las maldiciones que dirigieron así. Yo vengo con un corazón humilde a pedirte perdón por haber pasado por alto eso, por haber maldecido a alguien, por perdonar a quien me maldijo. Y yo te ruego, Padre, que uses esta sierva tuya que está orando a ti, esta hija tuya, para que puedas tener en mí un instrumento de bendición para muchas. Bendecida para bendecir. Y por eso hoy me dispongo para aprender qué es la bendición, sobre todo qué es tu bendición y conocer el carácter santo y hermoso del bendecidor, que eres tú, Dios eterno. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y yo no tengo duda, hermosa, que más adelante pueden estar viniendo pensamientos y recuerdos relacionados con esto, pero ya sabes, respondan con bendición a maldición. Y una de las bendiciones que podemos dar es el perdón, ¿sí? El 77. ¿Qué es la bendición? O sea, eh, definiciones. Es la expresión de un deseo benigno dirigido a una persona o a un grupo de ellos. La bendición de Dios se traduce en sus beneficios prometidos dirigidos hacia nosotros y a la vez hacia nuestro prójimo. Las bendiciones de Dios son las cosas buenas que Él hace por su voluntad, porque no es que las merezcamos, simplemente Él lo decide, Él es Dios, ¿sí? Y Él dice en su palabra, cuando le habla a Abraham, dice, a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego dice más adelante, que bendecirás al que te bendiga y el maldecirás al que te bendiga. Pero estamos hablando de un pacto antiguo. Sobre todo estas bendiciones deben de ir dirigidas a nuestra vida espiritual, ¿sí? A circunstancias difíciles, a una provisión de necesidades indispensables y que vas a ver la ejecución de estas con el favor de Dios llegando a ti y a otras personas. No se trata de declaro un nuevo trabajo con mejor sueldo, declaro una casa nueva más grande, declaro un carro del año, o sea, no, no, no. Eso no es bendecir, porque en la Biblia vas a encontrar muchos ejemplos de lo que realmente es la bendición.
Estas son algunas de las bendiciones. ¿Qué significa bendición en el original? Fíjate bien, hay varias palabras, ¿eh? Consentimiento, aprobación, gracia, favor, congratulación. ¿La repito? Porque casi eso no lo escuchamos. Cuando tú estás bendiciendo a alguien, estás consintiendo en darle unas palabras que el Espíritu de Dios te puso en tu corazón para fortalecer su vida y fortalecer su fe. Unas palabras de aprobación, unas palabras de gracia en Jesús, que es el favor inmerecido, y de congratulación. Ahora, ¿qué significa bendecir al Señor? Quiere decir hablar bien de Él. Eso significa bendecir al Señor, hablar bien de Él, de su grandeza, su amor, su bondad y sus muchas expresiones que en su palabra hemos venido encontrando, ¿verdad? Así como cuando reconocemos tú y yo esos rasgos de su carácter santo y cada uno de sus atributos, podemos levantar nuestra voz en bendición y darle a él toda la gloria y la alabanza que merece, ¿no? Y la Biblia habla muy abundantemente de este tema. Por ejemplo, vamos a los Salmos y encontramos que el salmista, un ejemplo, ahorita vemos otros, pero el salmista dice en el 34:1, bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo alabarán. Oye, qué compromiso tan grande, ¿no? Ahora, fíjate, no caigas en actos religiosos y legalistas, ¿no? ¿Qué dice que mis labios siempre alabarán? Entonces tengo que estar todo el día, gloria a Dios, aleluya, santo es tu nombre, bendito sea tu nombre, haciendo tu trabajo, en tu profesión. No, hermosa, no, o sea, van a considerar que estás medio loca, ¿no? Sino que lo que digan tus labios, alaben a Dios. Cuando hablas verdad, cuando hablas bondad, cuando hablas compasión, cuando hablas comprensión, cuando hablas perdón. Sí, sí estás comprendiendo lo que te quiero decir. Y luego fíjate el testimonio del apóstol Juan en el 1:16 de su evangelio. Ciertamente, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esta es una bendición inmerecida tras otra, ¿sí? Por eso dice, de su plenitud tomamos todos, gracias sobre gracia. Por eso nosotras, como esto viene de Jesús y está en Jesús, no es nuestra fuerza, no es nuestra inteligencia, no es nuestro poder, no, no, es que nosotras ya tenemos esa plenitud y gracia que ha sido derramada a través de la vida de Jesucristo y podemos compartir de eso. La bendición, hermosa, tiene su origen en Dios y Él enseña a los suyos cómo bendecir su nombre. Muchos ejemplos escritos, pero también cómo extender su bendición a los nuestros. Lo triste es que, aunque la Biblia lo señala, lo enseña, perdón, la mayoría lo ignora, incluyendo a los padres y a los hijos. Y no solamente esto, sino que a causa de la ignorancia espiritual de los padres y de los hijos, la rebelión que traen en el corazón les invita más a maldecir que a bendecir unos a otros. Y yo he visto muchos padres maldiciendo a sus hijos y muchos hijos maldiciendo a sus padres. Ahora, esto es grave. Y por eso es esta enseñanza, porque te va a remover muchas cosas. O sea, sí es para que tú aprendas, pero para que también tú pongas en orden aquello que si en casa te faltó la bendición de papá, de mamá correcta, y si tú ahora en tu relación actual que tienes, ya estás casada, por ejemplo, que si tienes hijos, que puedas también emitir la bendición. ¿Y qué decir de la familia espiritual que Dios nos ha dado, como lo es nuestra iglesia? Y ahí podemos también llevar esta bendición. Que no seamos ignorantes, que podemos hacerlo, ¿verdad? Pero en la familia que debiera haber, ahorita vamos a ver un ejemplo muy precioso de lo que debe ser la bendición en el seno familiar.
y que muchos, aunque han leído esa escritura, ese pasaje, realmente no le han dado la importancia que se merece, ¿verdad? Entonces, fíjate, sobre todo como dice el Señor en su palabra, porque no valen aquí las ideas y costumbres religiosas para otorgar la bendición real, como el famoso Dios te bendiga, ¿no? Sobre todo cuando los hijos no conocen a Dios, o sea, no conocen su carácter, no conocen su palabra, no conocen quién es Él, ¿verdad? Han escuchado, creen así como que de lejos, ¿no? Pero realmente no les significa mucho, ni quieren. Es Dios porque no lo conocen. ¿Y qué significa la palabra bendición? ¿No? ¿Y por qué? Porque no se les ha enseñado. Es mala tradición. O el hecho, y lo digo siempre con mucho respeto, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo católico, el persignar, no te vayas sin darte la bendición. Y para muchos se regresan para que mamá o papá o los dos les den la bendición persignada. Yo tengo mucho conflicto con eso porque ha sustituido el interceder y orar por las verdaderas necesidades integrales de los hijos. O sea, una señal de la cruz que, por cierto, te aclaro, la hacen a la inversa. Muchos años se ha hecho así y hasta que a alguien se le ocurrió, bueno, pero ¿por qué hacen la señal de la cruz? La cruz inversa, ¿no? Y lo voy a hacer como se hace, pero como una señal de respeto, simplemente para que veas, ¿no? De aquí a acá está el travesaño y luego de acá a acá. Entonces, no es la cruz como la que se acostumbraba donde morían las personas de antaño. Pero como heredamos esto, entonces simplemente seguimos eso, ¿sí? Ya lo bendije, porque ya va a la escuela, ya va al trabajo. No, no. Y esto es algo bien tremendo, porque es como, por eso te puse el ejemplo de la Pascua, ¿no? Quítale a la gente 3.500 años de tradición y a celebrar la Pascua en remembranza a la liberación de Egipto. Ahora, a partir de ese tiempo la vas a celebrar, pero recordando el sacrificio de Jesús a tu favor hasta que Él venga. O sea, ¿cómo te cambias ese concepto? Igual le pasa a muchos que vienen de esa costumbre y te aseguro algo. A mí, en casa, bueno, me hacía eso, ¿no? Pero jamás me explicó por qué lo hacía, porque ella tampoco lo explicaron y así se va llevando la ignorancia, ¿no? Y en los que se dicen cristianos, también por ignorar la palabra o desobedecerla, no buscan más de ella. Mira, hay una cantidad enorme. Yo he hecho mis encuestas así personales en los lugares donde voy y luego les pregunto, ¿quiénes de ustedes crecieron en la iglesia, verdad? Yendo a la iglesia cristiana. Y sus papás todos los días les hacían repetir el Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, la gran mayoría. ¿Cuál otro texto? ¿Cuáles otros textos? No, era el único. Años, el mismo texto. Es un tipo de persignada, mis hermanos. Y yo digo, ¿cuántos salmos hay? ¿Cuántas palabras de bendición? Y sin embargo, por resistir la palabra, por la flojera, por el apuro, por la pereza, por la falta de compromiso espiritual con Dios, con los hijos, por la falta de inspiración para darles ese texto, esa palabra que les va a fortalecer en su diario vivir. Pero no se queda allí, ¿verdad? Sino que tampoco se les explica el por qué se puede orar en la noche o el por qué se les puede enseñar el pasaje de la escritura. Estos tiempos en la noche deberían de ser tiempos muy sagrados, ¿sí? Cuando se tienen a los hijos en casa pequeños, porque crecen bien rápido. Y a mí me da tanta tristeza que muchos, también llamándose cristianos, les leen todo tipo de literatura de fantasía. Sí, no estoy siendo legalista y extremista, ¿no? Pero los chicos desarrollan más su imaginación, su fantasía, ¿sí? De cosas inexistentes, ilusorias, que verdades eternas. Y muchos padres desaprovechan eso. Ahora, son también herencias, ¿no? Los anteriores también hicieron lo mismo y lo mismo y lo mismo.
Vamos a ver ese primer ejemplo que te decía en el Antiguo Testamento. Allí en Génesis 27, lee todo el capítulo porque es muy interesante, pero voy a hacer un extracto por cuestión de tiempo, porque quiero llegar a otros pasajes. Número 1, cerca, toque, beso. En eso consiste esa bendición del padre al hijo, ¿sí? En este caso, pero Isaac le dijo, acércate y déjame tocarte a su hijo, Jacob, que no sabía que era Jacob, él se la iba a dar a Esaú. Al ver si de veras, a ver si de veras eres mi hijo Esaú. Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa. Entonces lo bendijo con estas palabras. Sí, ese olor es de mi hijo, es como el olor de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. Ahora, esto es parte de la bendición y aquí es donde se habla del beso. Sin duda, este patriarca fue inspirado por el Espíritu para dar estas palabras de bendición, independientemente de las circunstancias adversas que él estaba viviendo y por su ceguera, tanto la esposa como el hijo tramposo le arrancaron la bendición de una manera equivocada y egoísta, ¿sí? Qué triste que madre e hijo se pongan de acuerdo para engañar en este caso, al esposo, ¿verdad? Al padre. Sin embargo, por cierto, el nombre de Jacob significa usurpador, tramposo, engañador, qué tremendo, ¿no? Y él fue así hasta que tuvo su encuentro literal con Dios. La importante aquí es destacar, yo no quiero meterme ahorita en el entorno de lo que estaba sucediendo, sino la bendición. Es la acción de la bendición de padre a hijo, como lo es acercarse uno al otro, ¿sí? Ya hablamos del beso. Llega un tiempo donde los chicos aceptan el beso y ya después no lo quieren, porque ese beso que en un tiempo de pequeño significó ternura, dulzura, amor, después del trato que hubo cambiante, áspero, violento, feo, indiferente, ya no les significa. Por eso es que los dejan de besar. Y esto es muy malo, porque llegan a la adolescencia y descubren los besos sensuales y ahí piensan que eso sí es amor. Entonces ese beso santo de parte de los padres y no es obligado y no es así empalagoso y no es así como que ahora te quedas aquí. No, no. Y es más, si tú eres de las que no te dieron besos así y ahora te toca dar, te cuesta, pídele a Dios que te ayude y habla con los tuyos para explicarles que te costó trabajo. Entonces aquí lo importante es el acercamiento, porque si observamos, hermosas, no de ahora, esto viene de muchas décadas atrás, se da un distanciamiento muy grande entre padres y hijos conforme van creciendo. Y es por causa del pecado del egoísmo de unos y de otros, porque es necesario conservar la cercanía entre padre e hijo. Ese abrazo, esa caricia espontánea como muestra, ¿sí? Yo leí un reportaje leyendo un libro hace años acerca de la bendición, que estaba comprobado científicamente que se requerían, que cada ser humano requiere por lo menos 8 toques diarios para sentir, sentir, sí, 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 que lo aman. Y esos toques, lo que te decía, el cachetito, la orejita, el golpecito en la cabeza cariñoso, el abrazo, de ladito, de frente. ¿Qué pasa? Es parte de la bendición, ¿sí? Y aquí hay preguntas. ¿Creciste con esos toques sin que te sacaras 10, sin que fueras maravillosa deportista, sin que cumplieras con todas las tareas? Simplemente como muestras de bendición, de amor, ¿sí? O te los negaron, ¿sí? Y no es defender a los padres o culparlos, es por su ignorancia de Dios, porque Dios es el que nos inspira a expresar
ese amor que a nosotros como humanas nos falta. Aquí también, cuando habla del beso del Hijo y del Padre, como una expresión tierna y dulce, ahora ya, tanto, así como dice que Isaac ya tenía sus años, ya era viejo, igual la esposa, también los hijos ya no eran jovencitos, ya eran hijos adultos, ¿verdad? Jóvenes, pero hijos adultos. Y algo que es parte de la bendición, al dar ese beso. Pero ¿por qué los padres, mayormente los hombres, papás, dejan de dar ese beso a los hijos? Y a mí me llegaron a decir, cuando iba hacia diferentes lugares a compartir la palabra, me decían, no, no, es que no quiero que se haga marica. No hazle, ¿qué ideas? O sea, les niegan esa expresión, pero obvio es que no estaban en Dios, porque Dios inspira esto, ¿no? Como el beso santo, el beso entre esposos. Todo eso es idea de Dios, eso no fue ocurrencia del diablo. Aquí el diablo viene y lo pervierte, ¿no? Y hermosa, en el nombre de Jesús, quitar la idea engañosa de que yo así soy de seca. No es que así aprendí. Pues ahora desaprende eso, porque ahora tienes un Dios muy expresivo, tan expresivo que no te negó ni a su propio hijo. Entonces, por favor, aprende a ser expresiva. Si te careció en lo humano, yo la verdad te he platicado un poquito de mi vida. Mi mamá no era nada cariñosa, nada, nada. Y, y que ella me diera un beso, tenía que ser mi cumpleaños. Y así como que obligado. Entonces, yo empiezo a crecer con una carencia. Mi papá era el cariñoso y nunca estaba, porque trabajaba de sol a sol. Entonces, yo crecí con una carencia bien grande afectiva, ¿sí? Eso sí, me tocaban, pero para darme, con violencia. Pero este tipo de bendición no la tuve. Y de veras, hermosa, es el tiempo de reconciliarse y comprender, ¿verdad? Pues igual también a ellos no la recibieron y también fueron rebeldes a la voz de Dios. Pero la parte que nos toca, ¿no? Y un consejo más, que no esperes hasta el fin de la vida tuya o de la persona amada en el hecho de muerte o en el hecho de una enfermedad crónica, como suele pasar, para acercarse, para tocar, para dar una bendición, para dar un beso, para acariciar esa cabeza, para mirar con ternura. ¿eh? Muchos van con toda esa decisión en esa probable última visita y ya no la alcanzan. Las palabras de bendición han de ser de parte de Dios y no solo de deseos humanos nuestros o materiales. De aquí la importancia de conocer lo que dice el Señor en su palabra cuando los bendice, para que nosotros a la vez podamos bendecir. Ahora, fíjate, otra historia muy interesante. Número 2, bendición del Todopoderoso. En Génesis 49, 22 y luego el verso 25, vas a saber de quién habla. José es como una planta junto al agua, que produce mucho fruto, y sus ramas trepan sobre el muro. Gracias al Dios de tu Padre que te ayudará, al Dios Todopoderoso que te bendecirá, con bendiciones del alto cielo, con las bendiciones del mar profundo, con bendiciones de los pechos. Fíjate, esta palabra se la dio Jacob a su hijo José estando en Egipto cuando se reencuentran después de que los habían separado. Este padre, en este capítulo 49, dedica una bendición a cada uno de sus hijos, empezando por Rubén. Pero me llama la atención que cuando va a bendecir a Rubén le recuerda que él se acostó con una de sus concubinas, o sea, había un asunto ahí sin resolver. Entonces no fue una bendición tan abundante como la que le dio a José. Ahí todavía se mostraba una gran preferencia por él. Pero aquí en este caso, Dios lo inspiró, porque realmente fue un buen hijo. Él era para que les hubiera cerrado la puerta a sus hermanos, los hubiera metido a la cárcel, y quizás sí hubiera mandado traer al padre, pero a los hermanos no. Y sin embargo, él decidió parecerse a Jesús.
perdonando a sus agresores, ¿no? Esta es la diferencia cuando somos inspiradas por Dios para bendecir, que no es por la emoción, ¿verdad? Que no es nada más por lo que brota de nuestro corazón, que es bastante engañoso, por cierto. Las palabras se refieren a Dios, a lo que Él ha prometido hacer a favor de sus hijos que caminan en integridad, en obediencia, en fidelidad, etcétera, ¿verdad? Y cuentan con su favor. Las diversas bendiciones que nosotras podamos otorgar, que sean basadas en la palabra de Dios. Número 3, bendecir a la manera de Dios, no a la tuya, no a la mía, no a la de tal iglesia o cual iglesia o tal pastor, no, a la manera de Dios. Y vamos a releer otra vez Números 6, 23 al 27, esa preciosa oración sacerdotal. Diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan al pueblo, lo hagan de esta manera. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Esta es la llamada bendición sacerdotal, enseñada por el Señor a través de Moisés, su siervo, que fue a quien le dio la inspiración, dirigida en aquel tiempo al sacerdote para bendecir a su pueblo. Y esta sigue vigente. Pues acuérdate que hay un sacerdocio eterno, porque ahora tenemos un sacerdote divino, que es Jesucristo. Él es el gran sumo sacerdote. De hecho, Él es el intercesor máximo que tenemos en nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, prestemos atención a la manera como se ha de expresar la bendición. Aquí es un ejemplo, hay otros muchos, pero fíjate bien, que son acciones espirituales y divinas que Dios promete hacer. Porque ¿quién sino nuestro Dios que nos puede dar la bendición de la protección, de ser agradables a Él, de disfrutar de su bondad, de que nos mire con amor, que nos conceda la paz? O sea, nadie, nosotros no podemos dar eso, pero el Señor sí lo puede dar. Entonces, basadas en la palabra, podemos nosotras declarar esta bendición, pero no como algo repetitivo, quizá tomar parte de esta oración sacerdotal y decirle al Señor, ¿qué está necesitando en este momento? Mi esposo, mi madre, mi padre, mi hijo, mi hija, mi amigo, mi amiga, qué sé yo, ¿verdad? Y centrarse quizá en una de estos rasgos, ¿no? Que el Señor te conceda la paz, que está pasando una situación crítica y que aprenda a conocer la paz de Cristo, ¿sí? Entonces, esta es la manera de Dios, lo que Él ha prometido hacer cuando nosotros tomamos su palabra para enviarla en el buen deseo que viene de Dios a nuestro corazón. Esto no son ideas humanas, ni tampoco buenos deseos del corazón de Moisés, sino los mismos deseos del soberano y eterno Dios nuestro. Fíjate qué hermoso. Al reflexionar, detente en cada una de estas expresiones para tener mayor comprensión de lo que significa esa bendición en nuestra vida y así poder experimentar su realidad. Porque a veces actuamos muy a la ligera, ¿no? Salimos en la mañana a la carrera, regresamos en la noche corriendo y muchas veces se nos olvida dar gracias por la bendición de su cuidado, de su protección cuando salimos. En México, en cualquier lugar donde tú vivas, tú sales a la calle y tú te expones al peligro por todos los pecadores no arrepentidos que andan afuera, ¿verdad? Entonces, el regresar a casa con bien, bueno, es una bendición muy especial que tenemos que ser agradecidos. Y vamos a un salmo, número 4, bendecido, feliz, obediente. Salmo 128 del 1 al 4, es un hermoso salmo que nos habla de esta manera tan especial. Dice, feliz
pero también dice bienaventurado, pero también dice dichoso, tú que honras al Señor. Y aquí esto es base hermosa para todas las bendiciones que se van a estar mencionando más adelante. Ahí está la condición. Y le eres obediente. Acuérdate que promesas y bendiciones siempre vienen con condición. Y aquí está hablando de obediencia. Y señala una serie de bendiciones. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien en la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas, tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo, así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Y otra vez, sí, y sigue el salmo, no termina allí, pero en este salmo encontramos ejemplos de bendición y es a lo que te quiero llevar, que busques esas tantas menciones que tiene el Señor en su palabra acerca de esto, para que puedas nutrirte, aprenderlas, comprenderlas, aplicarlas, y entonces las puedes compartir. Ejemplos de bendición de parte de Dios con la condición de obediencia. Y recordamos, ¿te acuerdas? Hace poco veíamos Deuteronomio 28 con el principio de este capítulo tan largo, con una serie de bendiciones impresionantes también con la base de obediencia, pero también las consecuencias por la desobediencia. Entonces, aquí lo que Dios quiere que aprendamos y que tengamos bien claro, la importancia de aprender a honrar a Dios para contar con su respaldo. Si nosotros no honramos a Dios, podemos ir palabras, podemos ir a la Biblia, podemos soltar textos, pero nosotros tenemos que honrar a Dios. Ahora, ¿qué significa? Es cultivar ese temor santo y reverente que Él enseña en su palabra. Es ese temor no de miedo, sino de respeto, de honor, de consideración, de entender que no somos iguales creador y criatura, ¿sí? Entonces, yo te aseguro que cuando se está cultivando esto en el ser constante, hay muchas cosas que solíamos hacer que considerábamos normales, comunes de momento. Dios ya no nos permite hacerlas porque hay un temor que nos invita a no participar de aquello que no le agrada a Dios. Aquí menciona la comida, la felicidad, el bienestar, la intimidad, el cónyuge, los hijos, la mesa llena de beneficios que da el Señor, pero su misericordia acompaña en medio de todo esto. Esto es parte de la bendición de su pueblo. Ahora, un ejemplo, vámonos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos esa hermosa escritura de las bienaventuranzas. Y en este curso la he repetido en varias ocasiones. Ahora, ¿por qué hermosa? Porque son bendiciones para tu vida y para la mía. Y fíjate que cuando nosotros vamos a la palabra y le decimos al Señor así de todo nuestro corazón, Padre, yo quiero ser bienaventurada como tu palabra dice que puedo ser bienaventurada, ¿no? Y aquí son palabras de Jesús que le da a su pueblo y nos dice en este pasaje tan precioso algo que tenemos que tener muy en consideración a nuestra vida si queremos que realmente esto tenga ese efecto poderoso, como dice esta palabra. Y entonces encontramos que la bienaventuranza del Señor, cuando Él nos dice, permíteme un segundito, es que me acordé ahorita y, y me vino a mi mente en palabras muy llanas, muy sencillas, lo que dice la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Y fíjate, dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino.
Esta es la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice y habla de bienaventuranza, y habla de dicha, y habla de doble felicidad a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Fíjate qué hermoso. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjate, mucha gente desea la paz y desea la paz, pero no es hijo de Dios. Pero tú y yo tenemos al príncipe de paz y podemos pedir que ese príncipe de paz llegue a muchas vidas y a muchas familias para que haya la paz verdadera, ¿verdad? Dios bendice a los que son maltratados por predicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Entonces, a mí me gusta esta traducción en el sentido de que te lo pone ya en activo, ¿verdad? Y en este pasaje hermoso, que es muy conocido y a veces chocamos porque, ya me lo sé. Hermosa, no, hay que de veras meterse más a fondo. Esto significa que tú y yo tenemos que recibir ese trato divino, ¿sí? A todo nuestro ser para poder disfrutar de estas bendiciones, ¿sí? Ahí cuando dice a los que lloran, no es cualquier tipo de llanto. El maltrato no es cualquier tipo de maltrato, ¿sí? Sino que todo va relacionado con el reino, ¿no? Y entonces cuando habla de la misericordia, de ser misericordiosos, de ser pacíficos, de ser bondadosos, de ser compasivos, ¿sí? Está hablando de que primero recibamos esas bendiciones para después poder hablar de ellas a otros que no las conocen, ¿sí? Y ya casi para terminar, pero te quiero compartir uno de mis pasajes que a mí me ha enriquecido, que yo encontré en este pasaje por lo menos 10 bendiciones espirituales, ¿sí? Y ahorita leer, yo le voy a hacer énfasis y en el material escrito van a venir subrayadas para que estos que sean, a partir de que yo las descubro en entendimiento espiritual, las hago parte de mi vida y me siento bendecida porque es algo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Son como mis 10 mandamientos de este tiempo, ¿verdad? Y fíjate, empieza con una bendición al Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Fíjate, en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y es lo que realmente necesitamos. Esas bendiciones, como les he dicho en tantas ocasiones, que no se compran con dinero, ¿verdad? Ahí va. En Él, Dios nos escogió. Es una bendición. Antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Esta es la segunda. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y cuando viene el amado con mayúscula, tú sabes a quién se refiere. En él, siguen las bendiciones, tenemos la redención por medio de su sangre. Ahí está una bendición más. Y el perdón de los pecados, esta otra, según las riquezas de su gracia, esta otra, la cual, esta gracia, la desbordó sobre nosotros
en toda sabiduría y entendimiento. Esta otra bendición. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es una determinación divina. Yo lo hago, yo lo haré y me mantengo firme. Fíjate qué hermoso. Para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿No te parece esto maravilloso? ¿No te parece esto sublime? Solo en este pasaje, mínimo encontramos 10 bendiciones espirituales por su gracia e inmerecidas. Fíjate, si tú estuvieras orando por aquella persona que amas y que no ha querido nada de Dios, te pones a orar y empiezas bendiciendo al Padre. ¿Verdad? Bendito seas mi Dios y Padre. Padre de mi Señor Jesucristo. Gracias porque en Él he sido bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y Dios, aquí en tu presencia, extiende tu mano para que le muestres a tal o cual persona, ¿verdad? Que tú le has escogido, que lo que tú quieres es que sea santo, intachable, que tú le has predestinado para ser adoptado como hijo suyo. ¿Te sigues? ¿Mm? Esta es una bendición y esta es una oración de intercesión con lo que Dios hace. Que esa persona, ese hijo, ese primo, ese esposo, ese padre, esa madre no son creyentes, pero Dios está dando esta palabra. Y entonces estamos bendiciéndolos con promesas que el Señor ha hecho a través de Jesucristo para la vida nuestra. Ahora, de esto que mencionamos, ¿cuántas de estas bendiciones tú ya las sabías, ya las vives? Porque cuando tú sabes que eres tan bendecida, nada más menciona 10, tú no puedes vivir igual que la gente pagana que no conocemos. Tú no puedes hablar ni reaccionar como las mujeres que están aquí sin esperanza y sin descanso en el eterno Dios. Sí. Y son bendiciones para compartir, ¿sí? Con otras mujeres, hijas espirituales, acuérdate que cuando tú les vas compartiendo la palabra, le añades estas bendiciones, que la mayoría de las personas no las conocen. Esto no se hereda en forma biológica ni tampoco en herencia religiosa. Esto es a través de la sangre de Jesucristo, de la cual hablamos la semana pasada muy ampliamente. Claro, esto es para quien esté dispuesta a creer y a seguir creyendo en Jesucristo, a crecer y seguir creciendo en el conocimiento de Él. Simplemente repasar este pasaje con entendimiento y en oración para agradecer que el Señor hizo posible esta realidad espiritual en ti y en mí, en realidad somos muy bendecidas para llevar bendiciones. Y de eso se trata, ¿verdad? Y al final hay una porción que Dios me trajo a mi corazón en primera de Pedro 2, 9 al 11. Y el apóstol nos exhorta, ¿verdad? Dice, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Y eso es con lo que crecimos. Y es así como, ¡ay! Cámbiate el chip. Dios lo hace, porque Él es el que renueva la mente y el corazón con su espíritu y su palabra. Al contrario, dice el apóstol, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. ¿Habías leído esta porción? Sí. Entonces ya otra vez deja el ojo por ojo y diente por diente, que era la ley del talión que se estableció por muchos años, ¿verdad? Y viene Jesús y revoluciona todo la idea común que tiene la gente de religiosa y no. El verso 10, porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. ¿Te acuerdas que te decía?
labios que alaben su nombre. Cuando decimos mentiras, esos labios no alaban al Señor, aunque no estés diciendo aleluya, gloria a Dios, no estés en la iglesia. Y sus labios de decir mentiras, aléjense del mal, haga el bien, busca la paz y siga. Y aquí hay condiciones, instrucciones para poder disfrutar la bendición que el Señor nos quiere dar, llamadas a ser bendición una vez que la recibimos. Entonces, hermosas, este tema nos va a dejar pensando mucho, porque nos va a desafiar a meternos a la palabra y a buscar en la palabra las diferentes expresiones, que aprendamos, que comprendamos, que entendamos, que las hagamos nuestras, para que a la hora que tú bendigas a alguien, sea en mensaje de texto, en un audio, en una llamada telefónica, en una visita, ¿no? Ya no sea el clásico Dios te bendiga, sino que le añadas justamente lo que el Señor quiere que le digas. Y déjame decirte que el enviarte pensamientos devocionales, esto es parte de la bendición que yo recibo. Y yo me gozo tanto cuando me contestan y me dicen, esto es justo lo que estaba necesitando. Entonces, ¿qué pasó? Yo recibo una palabra que bendice, fortalece, ilumina mi vida, la desafía, le amplía la visión, el horizonte, salgo del cliché, ¿verdad? Y esa palabra llega en tiempo oportuno y es bendición, ¿sí? Y entonces, a la vez esa persona se siente tan bendecida que también la reenvía, ¿sí? Y hacemos una cadena de bendiciones con la palabra. Una vez más, hermosa, de veras, yo agradezco. ¿Qué dice lindo día? Bonito día. Bendecido fin de semana. Bendecido inicio de semana. Domingo feliz. O sea, yo agradezco, hay un buen intento, hay un buen deseo, pero está muy lejos de ser esa persona bendecida conscientemente que viene de Dios, esa bendición, para que a la vez pueda bendecir a otras personas. Y de esa manera alentar su vida, consolar su vida, fortalecer su vida, poniendo los ojos en el que sabe bendecir de siempre. ¿Y qué decir de bendecir al Señor? ¿Verdad? Cuando el salmista dice que lo bendecirá a todas horas, a mí, cuando yo leí ese texto con entendimiento, me fue un desafío. ¿Cómo? O sea, no es para el domingo. Yo tengo muchos años practicando esa bendición. A todas horas, en cada día, en los trayectos, en el trabajo de casa, en la consejería, en el inspirarme para escribir, para preparar temas, en fin. Y es maravilloso porque como la bendición viene de Dios, se nota. Entonces tenemos que ser una generación que se levante con un lenguaje diferente, no religioso, no aprendido de memoria, no siguiendo costumbres que ni entendemos, sino que realmente echemos mano a la palabra de Dios. Ahora, fíjate, fueron unos cuantos pasajes los que vimos. Te envío el material para que lo repases, pero que te detengas. Ahora, yo te pongo, por ejemplo, aquí en Efesios 1 del 3 al 10, pero tú puedes leer todo el capítulo 1, o el 2, el 3, el 4. No te limites, o sea, las bendiciones siguen en el 2, en el 3, en el 4, nada más que me llama la atención que aquí estaban como conjuntas, ¿no? Así, una tras otra, una tras otra, una. Cuando yo abre Dios mis ojos al entendimiento y digo, wow, o sea, todo esto Dios me lo ha dado y todo gratis y nada inmerecido y no hice nada más que creer y obedecer. Y así cada uno de estos pasajes y estas historias que te conté, ¿verdad? De esa familia
un tanto conflictiva del Medio Oriente, como era la familia de Jacob y sus hijos. Y cómo podemos aprender de esos orígenes de la bendición. Así que vamos, hermosas, por más. Y yo te invito para que oremos y deja que el Espíritu Santo ministre tu ser. ¿Sí? Inclina tu rostro ahí donde estás, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón sensible a Dios. Y primero que nada, dile al Señor, bendito y alabado seas tú, Señor. Voy a decir bien de ti, porque lo único que tú eres y haces es bueno, en gran manera, en extremo, siempre, porque eres eterno. Tú no te limitas, Señor, para derramar bendición. Hablas hasta de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Eres un Dios de abundante cosecha, eres un Dios de abundante harina y aceite, eres un Dios de abundante esperanza, confianza y fortaleza. Y queremos aprender más y más de ti. Y sí, al reflexionar las carencias con las que crecimos espirituales en nuestras casas, quizá con una idea muy limitada de ti, Dios, y de seguir tradiciones más que de tu espíritu. Pero qué bueno que ahora te tenemos y que algunas de nosotras ya por mucho tiempo y que podemos contar con la bendición tuya eterna, Padre Santo, a través de Jesucristo. Y tu palabra hermosa que en esta hora nos ha dicho que tú tienes la manera correcta como podemos bendecir, que también la bendición que podemos recibir es del Todopoderoso para que a la vez la podamos otorgar a otros que la necesitan. Y que aprendamos, Señor, las expresiones que forman parte de la bendición en medio de la familia. Porque ahorita hablábamos, mi Dios, cómo los hijos al ir creciendo se van separando de los padres, con esas expresiones ya no cercanas, ya no de besitos, de abrazos, de caricias, cada vez más lejos. Pero también sucede con los matrimonios, Dios. Y te ruego por los matrimonios, porque no necesariamente siempre tiene que haber los besos apasionados todo el tiempo, pero a veces ya ni besos hay, ni caricias hay, ni acercamientos hay. Pero detrás de eso hay una dureza de corazón o una herida o una falta de perdón o muchas faltas de perdón, ofensas, traiciones que no se han resuelto. Y mi Dios, hemos aprendido en esta noche de tu palabra la importancia del toque, de la cercanía, del beso, pero también de las palabras que lo acompañan. Y algunas de mis amadas que quizá crecieron con el concepto de que así soy seca, soy dura y no sé expresarme, hoy se rompa en el nombre poderoso de Jesucristo esa dureza. Hoy se rompa esa idea engañosa y equivocada en el nombre de Jesucristo. Hoy se quebrante toda herencia conductual aprendida por un pésimo ejemplo de ausencia de bendición correcta en casa paterna. Y que podamos vivir, ya sea cualquiera nuestra situación civil, casada, soltera, nunca casada, con hijos, sin hijos, viudas, abandonadas. Señor, que aprendamos la bendición tuya para poder bendecir y extenderla a la familia que nos has dado en Cristo, la familia espiritual. Padre, que la bendición que estamos recibiendo en esta hora de tu mano, de tu presencia, vaya acompañada de palabras de bien, de bienestar, de protección, de bondad, de amor, de paz, de sabiduría, de fortaleza, de entendimiento, de comprensión,
de fidelidad, de bondad, de gracia. Y Padre, que pongamos en acción tanto las bienaventuranzas como el fruto de tu Espíritu, que nos capacita para relacionarnos de una manera que seamos bendición a otros. Gracias por estas hermosas 10 bendiciones de Efesios 1 y que las que ya hemos estado viviéndolas, experimentándolas, creyéndolas, te podemos decir muchas gracias y aquella que es la primera vez que las escucha, que sea la primera de muchas, porque las va a seguir creyendo y las va a seguir compartiendo. Recuérdanos que tú nos has llamado a recibir bendición para poder devolver bendición. Te damos muchas gracias porque también en esta noche nos has ayudado a perdonar a quien nos maldijo. Y cuando en nuestra boca también salieron palabras feas de maldición ante un evento inesperado que no supimos manejar. Y yo sé que esto no se acaba, porque tú sigues ministrando el corazón de cada una de nosotras, aunque terminemos nuestro tema, porque hay mucho todavía más que aprender. Señor, que nos resuene una y otra vez en nuestra mente y corazón que hemos sido bendecidas para bendecir, consoladas para consolar, amadas para amar, perdonadas para perdonar, hijas tuyas para que haya muchas otras hijas más en tu reino. Con gratitud enorme, con alabanza y adoración, que estos labios te alaben en todo tiempo por las cosas que decimos que son verdad y te agradan. Y gracias por este tiempo deleitoso que nos concedes reunirnos como hijas de un mismo Padre, del que recibimos toda clase de bendición de los cielos a cada corazón. Permítenos ser mensajeras de bendición y de este mensaje que puede traer verdaderamente paz al corazón. Sé que mis amadas están siendo bendecidas de una manera muy particular porque han tenido el entendimiento que tú eres, amado Dios, el que derrama la bendición. Te agradecemos de corazón sincero y agradecemos estas bendiciones en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo, tu amado Hijo y el Señor de nuestra vida. Amén y amén.